problemas de la ansiedad. Generalmente digamos que se cuela como la humedad. ¿Viene cada siempre día con otro diagnóstico? Sí, pero por supuesto. Dual siempre. Y es que puede ser hasta más, Dardo. Te voy a explicar por qué. La ansiedad a la hora de colarse, ¿no? Dentro de las personas, situaciones, eventos o circunstancias del sujeto, digamos que es haciendo esta bola de nieve. Va agarrando, ¿no? Como pedacitos de otras áreas. Y entonces de pronto a lo mejor yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que está relacionado con la limpieza, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces después probablemente también salir a lugares públicos, ¿no? Me va a producir, ¿sí? Malestar. Y eso sumado a lo anterior, ¿no? Empiezo a debilitar, por ejemplo, mis habilidades sociales y de pronto me encuentro a los 2 años sin salir de mi cuarto, ¿no? Y probablemente ya para ese momento con una agorafobia importante. Y lo detonó la ansiedad. Por supuesto. Esto camina. Sin embargo, en un promedio general, a nivel mundial, según el reporte de la OMS, la prevalencia es del 18%, ¿sí? Y básicamente, si lo tuviéramos que ver por individuo, el promedio es que por cada 13 personas, una tiene un trastorno de ansiedad, ¿sí? ¿Cuál? No lo sabemos, ¿no? Claro. Pero sí uno por lo menos. Es altísimo. Bien, una pregunta en dos. ¿La ansiedad se hereda? ¿La ansiedad se contagia? Importantísimo. Mira, hasta el día de hoy también, miren, a mí la verdad es que me da un poco de pena venir como aquí a este espacio tan importante y no tener datos tan claros para la población como se lo merece la población, pero es que no los hay. No hay información, ¿sí? oficial. No hay la suficiente información, Manuel, te voy a decir por qué, porque tampoco hay la suficiente investigación, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tenemos 2 principales líneas, hay más, pero voy a hablar de 2 principales líneas, ¿sí? La línea médica o la línea biológica que te dice, bueno, es probable, ¿sí?, que un porcentaje, ¿sí?, de esta ansiedad que estás presentando se deba a algún factor biológico, ¿sí? Alguna situación hereditaria, a un problema neuroquímico, algún tipo de lesión en sistema nervioso central, ¿sí? Y esta predisposición, ¿sí?, seguramente con el paso del tiempo, conforme al desarrollo, de pronto debuta. Pero hay otra parte también fundamental que parte ya más del área, digamos, psicológica, social y antropológica, y tiene que ver con que si bien el sujeto puede tener a lo mejor esa prevalencia, es la conjugación de esa predisposición, es la conjugación de esa predisposición con eventos en su vida, exactamente, con el ambiente, exactamente, traumáticas, dolorosas, angustiantes, temerosas, las que realmente terminan por generar un diagnóstico como un trastorno de ansiedad del tipo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy se ha visto que hay personas que pudieran tener predisposición simplemente hablando de herencia y que no lo desarrollan. Y personas, ¿no?, que no tienen ningún tipo de herencia y lo desarrollan perfectamente. Entonces creo que es la conjugación probablemente hasta el día de hoy, ¿no?, de estas 2 líneas las que dan por resultado o gestan, ¿no?, lo que tiene que ver el trastorno de ansiedad. Y creo que, claro, el cúmulo de aprendizajes de estos eventos traumáticos, dolorosos, preocupantes, ¿no?, temerosos, hacen que llegue un momento en el que el sujeto simple y sencillamente, colapse en la parte de lo que tiene que ver con la ansiedad, pero sobre todo, ¿no?, de como 3 pasos atrás de su vida valiosa, de lo que ama, porque el miedo lo inunda, y el miedo tiende a paralizar. Y si tengo un familiar en casa con ansiedad, ¿no me contagio o sí me contagio? Bien, ese es un punto importantísimo. Y que creo que, nuevamente, viene de parte de esta, con todo respeto, yo diría, una falta de educación o cultura que tenemos respecto al área de salud mental. Por supuesto que la ansiedad no es contagiosa, pero sí es algo que puede aprenderse. Y este es un punto importante, ¿sí? Y sé que no venimos aquí a hablar, por ejemplo, de crianza o parentalidad, ¿no? Pero bueno, si yo tengo un modelo de paternaje, maternaje, etcétera, de autoridad, que probablemente, ¿no?, tiene signos y síntomas de ansiedad, y es el modelo del cual yo observo, el cual me cuido, claro,
sí son conductas que pueden aprenderse. No es algo que se contagia bajo ninguna circunstancia, pero es algo que se puede aprender, claro, porque es la visión que de pronto la autoridad que tengo o el vínculo, ¿no?, con el que estoy, a lo mejor me está dando, ¿no? Y bueno, lo aprendo porque entonces esa es la forma en la que tendría que manejarme exactamente en el mundo. Si soy menor, veo que en casa el papá o la mamá están así, entonces digo, ese es el modelo correcto y aprendo la... Totalmente, ¿no? O sea, fíjate, a mí esto te lo comento como un dato, diría yo, curioso, ¿no? Pero para que entendamos esta parte del aprendizaje y del elemento principal, ¿no?, que funge en la historia del individuo. Llega conmigo un pequeñito, obviamente, ¿no?, con un trastorno de ansiedad muy, 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 muy importante, pero dentro de las características, ¿no?, y que eran subclínicas, él me decía que si algo le molestaba terriblemente era la arena. Que existiera arena en el mundo. En el mundo, sí, no, o sea, no solamente cerca de él, ¿no? En el mundo. El saber que había. Claro, y entonces cuando veo los componentes o el contenido de por qué el odio para la arena, no fue más que el aprendizaje previo que tuvo de su abuelita, que es una señora encantadora, pero la abuelita siempre decía, la arena tan sucia, tan rasposa, pica, nos puede llenar de gérmenes, nos puede cortar el pie, ¿no? O sea, y esto, ¿no? Claro, durante y lo aprendió con los perros, y que la mamá le al perro, igual pasa, y vamos aprendiendo, ¿no? Oye, tenemos una pregunta de nuestro auditorio por WhatsApp. Pregunta para la invitada. ¿Cuál considera que sea la técnica más efectiva para disminuir o eliminar la ansiedad? Felicidades por el programa. Saludos a Manuel Alcalá de Efraín Pérez. Gracias, Efraín. Mira, Efraín, yo creo que no existe una sola técnica, pero te pudiera decir que, en términos concretos, bajo una de las terapias que más promuevo para el tratamiento de la ansiedad, que es la terapia de aceptación y compromiso, el no resistirse y el dejar de luchar con la ansiedad sería una de las técnicas que en principio te van a dar la oportunidad de poder sentarte, encontrar paz con esta lucha que estás teniendo y a partir de ello poder gestionar las herramientas necesarias para poder trabajar en ella. Gracias, Mili. Mónica Fernández, su pregunta ya está contestada, nos preguntaba que cuál era un ambiente propicio para que se desarrollara, fue lo que estabas platicando hace rato, y felicitarla por su cumpleaños. Felicidades, Moni. Felicidades, Moni. Muy bien. Yo que hablabas de la información, entonces, ¿cómo saber si en casa tengo un familiar que vive con ansiedad? Perfecto. Vamos hablando, mira, los síntomas de la ansiedad, Manuel, se manifiestan de formas muy diferentes, ¿sale? La verdad es que lo último que yo quisiera es que se pensara que de pronto encontrar la ansiedad es como encontrar la receta de cocina, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de síntomas comunes, generales, en donde, bueno, si de pronto observamos, ¿no?, que algún familiar, un ser querido, puede tener 5 o 6 de estos síntomas, bueno, sería un foco de alerta y un motivo de atención, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, a estos individuos, estos sujetos que de pronto generalmente están preocupados, generalmente están nerviosos, generalmente agitados, ¿no? Generalmente inquietos, personas que reportan taquicardias, sudoraciones, temblores. Generalmente su pensamiento, cuando estás escuchándolos, porque bueno, el pensamiento no es más que lenguaje encubierto, ¿no? Claro. Entonces, cuando los estás escuchando, generalmente su pensamiento es de tipo catastrófico, pesimista. Hay mucho miedo dentro del contenido, ¿no? Mucho miedo. Encontramos también en otras personas sensación de mucha debilidad y cansancio. Lo platicábamos también ahorita hace un momento, ¿no? O sea, la ansiedad agota completamente al cuerpo. Y dicho sea de paso, es uno de los padecimientos que también convergen en muchísima relación con otro tipo de padecimientos médicos. ¿Sí? Okay. O sea, es decir, de pronto las personas están con focos migrañosos todo el día y la realidad es que es ansiedad y el foco migrañoso no es más que secundario a ello. O sea, lo mental afecta a lo físico. Claro, es que todo está. Todo es no podemos separar las personas. No hay esta separación. Y entonces de pronto personas, ¿no?, que van con el gastro, con el médico gastroenterólogo, por diversas, dificultades las que se quieran imaginar, desde colitis, gastritis, ¿no? O sea, distensión en lo que tiene que ver con su vientre, y no es más que ansiedad.
¿Sí? Entonces, eso también es algo que tendrían que observar las personas, ¿no? Si ya descartó el gastro, ¿no? Alguna situación o afectación médica, si no es una situación nutrimental, bueno, sería cuestión de valorar lo que tiene que ver, ¿no? Con el estrés o el manejo de nuestra ansiedad. Otro tipo de problemas que podemos encontrar también son en las funciones ejecutivas, ¿sí? Y que uno pudiera decir, ¿cómo, no? ¿Cómo esto se mezcla con la ansiedad? Claro. O sea, uno empieza, pero definitivamente uno se da cuenta, ¿no? Y la gente que está a nuestro alrededor también. Dejamos de poder prestar atención como antes, concentrarnos como antes, organizarnos como antes, atender como antes, y no se diga la memoria, ¿sí? La memoria se ve altísimamente afectada, porque la ansiedad consume mucha energía y muchísima atención. Entonces, hay veces, en ocasiones, nos derivan, por ejemplo, pequeñitos, ¿no? A consulta, y entonces inmediatamente, de pronto el pequeñito ya viene con una carta de un problema de aprendizaje o un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, cuando la realidad es que el origen y la causa de esta falta de atención, concentración o memoria, parte del origen de un trastorno de ansiedad. Preguntaba Efraín de cuáles eran las maneras de evitarlo, de controlarlo. Ya. Y le contesta súper bien. Pero a mí me queda una duda. Tenemos una persona con ansiedad en una familia de 4. Sí. Y hay un chavito, tiene 17, y es el que está presentando problemas de conducta, de aprendizaje, de ansiedad, de todo en la vida. ¿Qué puede hacer el entorno familiar? Porque no es una cosa que afecte a un solo individuo, sino Correcto. a todo el entorno, ¿no? ¿Qué le sugieres a los padres? Esta es una parte fundamental. Mira, el entrenamiento para padres en crianza, para mí debería de ser, vaya, así como el pliego de las vacunas, esto debería de ser, y para los propios padres también, ¿sabes? Porque se angustian, la pasan muy, pero muy, muy, muy mal. El entrenamiento para padres, ¿qué es lo que hace? Y el entrenamiento para padres es generalizado, es transdiagnóstico. No es un entrenamiento para padres para problemas de conducta, o para ansiedad, o para depresión. Es un entrenamiento global en lo que tiene que ver con el área de salud mental. Es un entrenamiento sumamente breve, ¿sí? Que se lleva a cabo terapeuta, padres de familia, también en un formato grupal, y entonces por medio de la psicoeducación de qué, cómo y cuándo, ¿no? Por medio del ABC, como decimos en el área clínica, podemos dar cuenta, para empezar, vamos poniéndole nombre a lo que está pasando, vamos describiéndolo, no etiquetándolo, describiéndolo. Claro, y a partir de describirlo, ver qué alternativas se han venido llevando a cabo, cuáles son los obstáculos, o sea, para mí sería ese ABC, ¿no? O sea, a seguir, y a partir de ello, entonces, poder formular alternativas directas, ideográficas hacia la familia. Las personas cuando asisten con nosotros, a ver, vamos partiendo por algo, ¿de acuerdo? Las personas, sean padres de familia, los abuelitos, el propio consultante, para cuando llega con nosotros, no llegan porque simple y sencillamente se hayan cansado de picarse el ojo, ¿sí? Para cuando llegan con nosotros es porque se han esforzado profundamente por salir adelante. Solo que las alternativas no han funcionado. Claro, pues falta de conocimiento. Claro. Con todo respeto, claro, es ignorancia. No sabemos y nos acercamos a quien sabe. Correcto, ¿no? Porque aparte, ¿no? O sea, el tema, tocar el tema como psiquiatra, neurólogo, psicólogo, automáticamente, ¿no? O sea, entra la palabra loco, ¿no? O sea, es un sinónimo, ¿sí? Es un sinónimo de locura. Un estigma. Es un estigma terrible, es algo que a mí me avergüenza, ¿sí? Profundamente en esta profesión. Pero es esta parte, ¿no? Lo intentan, de verdad la gente lo intenta. O sea, de pronto cuando escucho esta parte, ¿no? De, él no está deprimido, es un flojo, híjole, no te puedo explicar las emociones que produce en mí, ¿no? Cuando hay esto, ¿no? Claro, párate y échale ganas. Claro, ¿no? Levántate, órale, pues es otro nuevo día, ¿no? Pues la vida no te espera. Bueno, discúlpame, pero me estoy colapsando por dentro. Y esa es otra. No hay una adecuada validación para las personas que están pasando por una situación como esta. ¿Por qué no detenerme? Sé que, fíjate bien, yo sé claramente que los seres humanos no sabemos tolerar bien el dolor de alguien que amamos. Y no lo sabemos tolerar porque a veces no tenemos las habilidades para poder ayudarlo. No nos enseñaron. No nos enseñaron, Manuel. Y entonces al no nos enseñarnos... las emociones. Sí, sí, claro, y es, órale, y síguele, y lo que va... Hija, no te hace falta nada en la vida. ¿Cómo es posible? Claro. Si tienes absolutamente todo... A ver,
entiendo que de verdad cuando hay estos comentarios es porque no sabemos cómo lidiar con el llanto, el dolor, el miedo o el malestar del otro. Pero démonos de verdad un segundo para sentarnos y escuchar. Y si no sabes qué decir, simplemente después de escuchar a tu ser querido, dile, estoy aquí para ti. ¿Qué puedo hacer por ti? Y seguramente tu familiar va a saberte decir, ¿sí? Pero invalidar su emoción, descalificar lo que está ocurriendo, prejuzgar o etiquetar,